¿Qué tal? Buenas noches. He querido hacer este video como respuesta a los muchos comentarios que varios amigos, colegas, conocidos e incluso personas desconocidas desplegaron en los más recientes posts que puse en Facebook en relación a la tauromaquia y particularmente a una reciente ley que ha promulgado la jefa de gobierno, Clara Brugada, para ser votada el próximo martes 18 de marzo. Entonces, en relación a esos posts, es que pues quiero hacer este video como para dar respuesta a la mayoría de los comentarios que se han hecho y pues en lugar de responder ahí pues de manera escrita, voy a procurar ser lo más claro posible a través de este video, que les agradezco pues puedan ustedes ver y escuchar o ver hasta el final. Lo he dividido en 5 puntos. El primer punto es, bueno, esto que acabo de decir, que este video corresponde a dar respuesta a la mayoría de los comentarios que se hicieron en estos 2 recientes posteos que hice en Facebook. Segunda cosa, la mayoría de los comentarios pugnan, versan, se manifiestan a favor del cuidado y del bienestar animal. Y en relación a esto quiero yo hacer una reflexión. Primero, ¿qué entendemos por cuidado y por bienestar animal? En relación a ello, particularmente, ¿qué entendemos por cuidado y bienestar de los animales bovinos de lidia, del ganado bovino de lidia? Bueno, mi reflexión es la siguiente. Parto de que creo que, por lo menos yo, y la gran mayoría, si no es que todas las personas que se dedican al cuidado del ganado de lidia, pugnamos, creemos y deseamos el equilibrio ecológico, el cuidado del medio ambiente, el bienestar animal y el cuidado de todos los animales, no únicamente del ganado bravo, del ganado de lidia. Pero vivimos en un mundo en el que el equilibrio ecológico ya no existe. Como humanidad, a lo largo de miles de años, de decenas de miles de años, pues hemos ido rompiendo ese equilibrio. Si quisiéramos que ese equilibrio fuera total, tendríamos que ponernos también en el lugar de presas y permitir que nuestros depredadores pues acabaran con nosotros, pero eso corresponde a una utopía, corresponde a algo que ya está fuera del tiempo y de la realidad que habitamos. Lo que sí podemos hacer es promover el cuidado de extensiones, de territorios ecológicos, como pueden ser las reservas, como puede ser el propio jardín en la casa, como puede ser el cuidado de las plantas, como puede ser el cuidado de algunas mascotas, o como puede ser el cuidado de ciertas especies, en este caso el cuidado del ganado de lidia. Este cuidado ecológico dentro de este desequilibrio en el que ya vivimos como producto de una historia y de un devenir como humanidad que ha desequilibrado la ecología planetaria, dentro de esto, en el que ya no somos presas de nuestros depredadores como no sean los virus y las bacterias, sí podemos promover estos espacios ecológicos y el cuidado pues de muchas especies. Ahora, particularmente el cuidado del toro de lidia, del ganado de lidia, del ganado bovino de lidia, promueve a muy grande escala este equilibrio ecológico. El ganado de lidia, el ganado bovino de lidia, se cría en grandes extensiones de terreno que por las cualidades del ganado de lidia, que no permite que convivan muchos animales en un reducido espacio y que no permite que haya ni construcciones ni muchos tipos de infraestructura que hay en el cuidado de otras especies, promueve el equilibrio ecológico en estas grandes extensiones de terreno. Ahora, en estas grandes extensiones de terreno conviven muchas otras especies menores, aves, especies como, no sé, conejos, muchas otras especies, además, desde luego, de la vegetación que es cuidada. Ahora,
para que esto exista, esto tiene sus límites. Tiene sus límites de terreno, estos terrenos no se pueden extender más allá de ciertos límites, aunque quisiéramos a lo mejor que existieran bosques y selvas que cubrieran el planeta, pues para ello tendríamos que renunciar a nuestras viviendas, a nuestras ciudades, a lo que hemos construido como humanidad. Podemos sí promover que ya no haya un crecimiento tan desmedido, quizá como el que hemos tenido, y promover que esos espacios de cuidado ecológico pues se cuiden de la mejor manera. Pero estos espacios, repito, tienen un límite. Ese límite puede ser, por un lado, el terreno, por otro lado, el número de habitantes de cierta especie que puede haber en ese terreno. Particularmente en el caso del ganado bovino de lidia, solamente pueden convivir un cierto número de animales por extensión de terreno. Ahora, en el equilibrio que existe en una ganadería de lidia, en una ganadería de toros bravos, el equilibrio es más o menos el siguiente. Del 100% de los animales que se crían ahí, hembras, machos, becerritos, becerritas, novillos, novillas, vacas y toros, de ese 100%, únicamente aproximadamente el 10%, y en muchas de las ganaderías menos del 10%, se lidia en la plaza. Los animales que se lidian en la plaza son los machos, en el caso de los novillos de 3 años, en el caso de los toros de 4 o 5 años. Es decir, a los machos se les cría, se les cuida. Ahora, cuando digo se les cuida, quiere decir se les alimenta, se les desparasita, se les sanea, es decir, se les baña cada determinado tiempo, se les revisa que no tengan enfermedades, que esté bien su dentadura, que esté bien su sistema digestivo. Este es un trabajo diario. A diario, los ganaderos, sus colaboradores, los vaqueros, los caporales, están vigilando animal por animal que esté en perfectas condiciones de salud, tanto las hembras como los pequeños, los becerritas y los becerritos, así como los novillos y los toros que ya están siendo apartados para ir a la plaza. Ahora, estos animales, como digo, los machos, se les cría hasta los 3 o 4 años, en el caso de los novillos, 3 años, en el caso de los toros, 4 o 5 años. Los toros van a la plaza, mueren en la plaza. A veces se indultan los toros porque tienen una gran calidad en su embestida, porque tienen una enorme bravura y porque tienen unas características morfológicas que merecen preservarse a favor de la preservación de la especie. Es decir, esas muy buenas condiciones genéticas sirven de simiente para que la especie continúe de la mejor manera. Ahora, toros que se indultan, no tengo muy claro el dato, pero deben de ser aproximadamente 15, 20 toros que se indultan al año, a lo mejor en México, quizá más. Bueno, con esto, ¿qué quiero decir? Que el límite en la crianza de los animales es un límite también económico, es decir, qué tantos animales se pueden alimentar, desparasitar, sanear, cuidar, vigilar en determinada extensión de terreno. Si ese número se excede, los animales tienen que ir al rastro. En el rastro tendrán, por un lado, un manejo muy complicado porque se trata de animales bravos. Por otro lado, tendrán un déficit en relación al ganado de engorda porque el ganado de lidia es prácticamente puro músculo. Un toro, por muy grande que sea, llegará a los 550, 600 kilos. A diferencia de a lo mejor un toro de engorda que puede alcanzar los 800 o 900 kilos. Ahora, un toro de engorda, el ganado de engorda, vive más o menos 6 meses, a veces hasta un año. En ese tiempo se engorda. Un toro de lidia, como he dicho, 4 o 5 años. Mientras tanto, todas las demás hembras y los sementales siguen viviendo en el campo hasta los 12 o 14 años que ya llegan a la vejez, y entonces o bien mueren en el campo o en ese punto sí son mandados al rastro como último, como término de una vida que han dado a su especie. Bueno, este límite no puede mantenerse si todos los toros que van a la plaza regresaran al campo. Un toro que ha sido lidiado en la plaza ya no puede volver a ser toreado, por un lado, y por otro lado, habría que mantenerlo y alimentarlo durante 15 años, quizá sin otra
causa, sin otra razón, sin otro propósito, más que el de mantenerlo en esta zona limitada, cuyas condiciones ya no alcanzarían para mantenerlo. Bueno, ahora, en este cuidado ecológico, todo cuidado ecológico hoy en día no se lo podemos encargar a la naturaleza. Como humanidad nos tenemos que hacer cargo de los cuidados ecológicos de cualquier tipo. Cuando cuidamos un jardín, tenemos que poner el cuerpo para cuidar esas plantas, para regarlas, para quitarle las hojitas que empiezan a morir, para quitarles alguna plaga. Tenemos que poner el cuerpo. Poner el cuerpo quiere decir poner nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro cuidado, nuestro conocimiento incluso, para cuidar aunque sea una planta, un pequeño entorno ecológico o un gran entorno ecológico como es una ganadería de toros bravos, de ganado bovino de bravo. Bueno, en el caso de las ganaderías bovinas de lidia, este cuidado es muy complicado, muy difícil y muy especializado, porque se trata de animales que son bravos por naturaleza. Algunas personas creen que el toro embiste en la plaza porque se encuentra encerrado en el ruedo. Muchos otros, basados en mentiras, llegan a creer que el toro embiste porque ha sido lastimado antes o porque ha sido maltratado minutos antes de salir al ruedo. Eso es falso. Cualquiera de ustedes puede acudir a una ganadería de ganado bravo, meterse a un cercado y desde el becerrito más pequeñito, quizá recién nacido, hasta la vaca más grande o el toro, el semental más grande, les va a embestir. Y probablemente si les llega a embestir, pueda llegar a matarlos. Recientemente, y no lo digo, por favor no se malentienda, lo digo con total respeto, una ganadera, destacada ganadera de San Luis Potosí, murió por la embestida de uno de sus toros, de uno de los toros que ella cuidaba. Porque el toro es bravo por naturaleza. Porque el toro y las vacas y las becerras bravas embisten, por lo tanto su cuidado es muy complicado. No se puede tratar, algunas personas quizá imaginan que se les cuida igual que se cuida a los bovinos mansos. Que con unos gritos los puedes arrear, que te puedes acercar a darles de comer, que puedes ordeñar quizá a las vacas. En el caso del ganado de lidia eso es absolutamente imposible. No se puede uno acercar más allá a veces de 10 o 20 metros antes de que uno de esos animales le pudiera uno embestir. Por lo tanto, el cuidado tiene que ser muy especializado. Los vaqueros, los ganaderos, los caporales, las vaqueras, todas las personas que trabajan en una ganadería están instruidas, se han hecho en esa vida para tener el conocimiento y los cuidados mayores, por un lado para que los animales no les ataquen y por otro lado para que los animales entre ellos no se hagan daño, porque también los toros se pelean entre ellos, se matan entre ellos por su condición de bravura. Es una bravura muy particular que vale la pena detenerse en ella, aunque sea brevemente. El toro, curiosamente, no embiste para defenderse. No embiste por comida. No embiste necesariamente para defender ni a sus crías ni a su territorio, sino que embiste por un temperamento que se ve incitado ante el movimiento y ante agentes mínimamente extraños. Como digo, a veces sus propios compañeros de camada. Bueno, a este cuidado en el campo es necesario poner el cuerpo. Las ganaderas, los ganaderos, las vaqueras, los vaqueros ponen el cuerpo en el campo. Poner el cuerpo quiere decir desde estar todos los días reparando las cercas, estar todos los días vigilando al ganado, acercándose a veces a los becerros, tomarlos, tirarlos, revisarles los dientes, vacunarlos, meterlos en una manga para que sean bañados, para que sean desparasitados. Es un cuidado diario muy minucioso. Esto sin hablar de que diario hay que ponerles alimento, es decir, los animales no están solamente comiendo pasto, sino que comen un alimento especial. Entonces todos los días hay que ponerles alimento, todos los días hay que vigilar cómo se encuentran, todos los días hay que vigilar cómo están sus cercas, cómo está su entorno, todos los días hay que curar al animal que está enfermo. Es un trabajo muy arduo. Ahora, ¿quiénes ponen el cuerpo y el patrimonio para que estos animales vivan? Las personas
los ganaderos y las ganaderas de ganado bravo, de ganado bovino de lidia. Estas personas ponen su patrimonio, su dinero, a favor de esto, que además no les representa en la gran mayoría de los casos, sino es que en todos los casos, ganancia. Lo hacen por preservar una especie maravillosa que de otra manera no tendría lugar en un mundo en el que ya el equilibrio ecológico no existe, y que para que existan entornos de mínimo equilibrio y cuidado ecológico necesitamos hacernos cargos de ellos, y en el caso del campo y de los animales bravos, poner el cuerpo. Dicho esto, voy al tercer punto. Algunos de los comentarios que algunos quizá de quienes están viendo este video, que muchas personas hicieron, argumentaron con comparaciones y analogías desde mi punto de vista muy imprecisas. Las resumí en 3 puntos, quizá podrían desarrollarse más. La primera es que incurrimos casi siempre en el error de humanizar a los animales, es decir, de ponernos a los seres humanos como medida de los animales, quizá por influencia literaria, quizá por influencia de las ficciones, quizá por influencia de Walt Disney, no sé, pero tendemos a humanizar a los animales, y en ese sentido creer que los animales sienten igual que nosotros, o que en otro sentido, si queremos imaginar cómo siente un animal, tendríamos que ponernos nosotros a vivir lo que esos animales están viviendo. Es decir, si quiero, no sé, saber qué siente un animal viviendo en un corral, pues para este argumento lo mejor que puedo hacer es yo irme a vivir a un corral. Es un argumento muy impreciso, porque nuestra afectividad humana es muy distinta a la afectividad animal. En el caso del toro de lidia, como decía hace un momento, el animal bravo es bravo por naturaleza, embiste por naturaleza, y tiene esa característica que yo mencionaba sobre su bravura, que no es una bravura que se defiende, es una bravura que ataca, y que al atacar no ataca necesariamente con un propósito ni alimenticio ni de defensa, sino un propósito de desarrollar su bravura y en todo caso de ponerse por encima de otro agente que esté irrumpiendo en el mismo territorio, aun cuando se trate de un animal de su misma especie. Cuando humanizamos a los animales, en alguno de estos comentarios y algunas de las analogías y comparaciones que considero imprecisas, aparecían comparaciones, por ejemplo, con mis mascotas. Yo mencioné en ese posteo que aquí en la casa, aquí en el estudio, tenemos 5 mascotas, tenemos 4 gatitos y un perrito. Y entonces había quien decía, bueno, ¿por qué no le haces lo mismo que se le hace a un toro a tus gatitos y a tus perritos? O alguien más decía, ¿por qué no te pones tú a que te toreen, ya que te banderilleen, a que te piquen, ya que te maten con una espada? O ¿por qué no te pones tú allí para saber lo que siente el animal? Creo que todas estas comparaciones son imprecisas porque se trata de especies distintas. Si a un perrito o a un gatito uno lo lastima mínimamente, ese animalito intentará quizá defenderse o en todo caso huir. En el caso del animal de lidia, del animal bovino de lidia, del toro de lidia, cuando se le lastima, cuando se le banderillea o cuando se le pica, el animal tiende a acometer cada vez más. Acomete y acomete cada vez más y de mayor distancia, es decir, no tiene ni busca de ninguna forma la tendencia a huir. Al contrario, mientras más distancia se pone, por ejemplo, entre un picador y una becerra, la becerra más se ve incentivada a atacar al picador. Más adelante voy a tratar de explicar a qué me refiero con esto. Pero lo que quiero decir es que se trata de especies muy diferentes, donde podemos tomar en cuenta por lo menos los siguientes factores. Primero, el umbral de dolor. El umbral de dolor del toro de lidia es muy, muy amplio, muy distinto al que podría ser el de un perrito, el de un gatito o al de un ser humano. Esto no es en sí una justificación para banderillarlo o picarlo, pero es algo que debemos tomar en cuenta. Otro asunto, el volumen. Las heridas que recibe el toro
las recibe de manera muy superficial. Ya en otro video que hice mencionaba que las heridas por banderillas se quedan en la piel, que no le hacen ningún tipo de daño, bueno, ni mortal, ni mucho menos que afectara a sus funciones orgánicas principales ni secundarias. Y la puya, los puyazos, causan una herida tan superficial en el músculo que cuando es curado un animal después de los puyazos, o sea, del picador con esta especie de vara o de las banderillas, al día siguiente está en perfectas condiciones, está de pie, se mueve, se alimenta, incluso a los 2 días puede viajar de regreso al campo. Ahora, en relación a estas comparaciones y analogías imprecisas, hubo quien me considera que el toreo es un acto de crueldad y de sadismo y que por lo tanto es equiparable a cualquier acto de crueldad o a cualquier acto de sadismo. En primer lugar, y esto lo trataré más adelante, desde mi perspectiva y desde la perspectiva de quienes nos hemos dedicado o conocemos o queremos a la tauromaquia y al toreo, no consideramos que sean ni un acto de crueldad ni un acto de sadismo. Lo voy a explicar más adelante. En el caso de estas comparaciones imprecisas, hubo quienes en estos comentarios, pues al equiparar crueldad con cualquier acto de crueldad y sadismo con cualquier acto de sadismo, llegaron a compararme, a mí que estaba haciendo este post, con pederastas, con genocidas, con asesinos, y bueno, la verdad es que creo que ha sido una comparación muy imprecisa, no tiene en absoluto nada que ver. Ya hablaba yo del cuidado del toro, ya he hablado un poco de las heridas que recibe y más adelante voy a explicar o tratar de explicar cómo estas heridas no constituyen en sí ni un acto de crueldad ni un acto de sadismo. Voy a pasar al cuarto punto, que es en sí el centro de este video y su propósito. El propósito de este video está a favor de escucharnos, de comprendernos, no necesariamente de estar de acuerdo. Yo no quiero realmente a través de este video convencer a nadie de que se sume a las filas de aficionadas o de aficionados al toreo. Yo lo que quisiera es que hubiera argumentos, que ustedes conocieran por qué hay tanto extrañamiento entre las personas antitaurinas y quienes somos taurinos, y que creo que ese extrañamiento radica en gran medida en que las personas antitaurinas no conocen de fondo en qué consiste ni el cuidado del toro, ni la lidia del toro en la plaza, ni los argumentos bajo los cuales se ejerce esta profesión que incluye la muerte del toro en la plaza. Entonces, este deseo, propósito de escucharnos y de comprendernos, no quisiera que se circunscribiera únicamente en relación a la tauromaquia, sino sobre todo a favor del diálogo y particularmente, porque eso es lo que ha motivado todo este video, a la toma de decisiones políticas en nuestro país. Hablaré de ello más adelante. Entonces quise resumir escucharnos y comprendernos en 4 preguntas que tienen subpreguntas, pero bueno, vamos a decir, 5 preguntas. Estas 5 preguntas son las siguientes. Primero, ¿conocen ustedes cómo vive, cómo es criado, cómo es cuidado y cómo es manejado el ganado bovino bravo? Segunda, ¿conocen ustedes en qué consiste la lidia del toro o del novillo en el ruedo? Tercero, ¿conocen ustedes los argumentos bajo los cuales nosotros afirmamos que la lidia en el ruedo se trata de una veneración, de un homenaje y de una dignificación del toro y por lo tanto no un acto de tortura, no un acto de sadismo y no un ejercicio de crueldad?
Cuarta pregunta. ¿Conocen ustedes las consecuencias que podría tener esta ley que propone la jefa de gobierno, Clara Brugada? ¿Cuáles serían las consecuencias para la especie del toro de Lidia, del ganado bravo, del ganado bovino bravo? Las consecuencias para las ganaderías dedicadas a su crianza. Las consecuencias para las personas dedicadas a la profesión de banderillar y picar toros. Las consecuencias para las personas, familias, economía dedicadas a la profesión de matadores de toros. Y quinto, las consecuencias a las personas y economía dedicadas a la organización y mercado de las corridas de toros, y las consecuencias a las personas y economía dedicadas a la venta de carne que sale de las plazas de toros. Quinta pregunta. ¿Estamos de acuerdo en la manera en la que se están tomando las decisiones, particularmente esta decisión que se está imponiendo a un nivel legislativo, jurídico, sin consultar a las personas involucradas? Es decir, sin consultar a ganaderos, a ganaderas, sin consultar a quienes ejercen la profesión de toreras y de toreros, a quienes ejercen la profesión de empresarios taurinos, a quienes ejercen la profesión de carniceros de carne de toros de lidia, sin considerar las consecuencias ecológicas, económicas, humanas, sociales y culturales, sin considerar sobre todo el diálogo como una vía de acuerdo y sobre todo también sin privilegiar un derecho que como sociedad parecía que habíamos alcanzado, que es el derecho a la libertad de decidir. ¿Estamos de acuerdo con esa forma de tomar decisiones? Esa forma de tomar decisiones donde una élite política lanza un dictamen, otra élite política que está en contubernio la acepta y entonces todas las personas involucradas a esa actividad se ven terriblemente afectadas. Bien, voy a desarrollar estas 5 preguntas de la manera más sucinta posible. Para quienes no conocen cómo vive, cómo es criado, cuidado y manejado el ganado bovino bravo, el ganado bovino de lidia. Como decía al principio, estos animales viven en extensiones de terreno muy amplia, muchas hectáreas, más o menos una hectárea por cada cabeza de toro. En esa gran extensión de terreno conviven muchas especies, hay un equilibrio ecológico y en cada ganadería viven vacas, becerritos, becerritas, novillos, toros, sementales, más otras especies dedicadas también al cuidado del ganado, como por ejemplo los caballos. Ahora, en esta gran extensión de terreno, ¿cómo es criado un animal bravo? Cuando nace, o más bien antes de que nazca, se seleccionan los animales que van a procrear. Se seleccionan por morfología, se seleccionan por comportamiento, se seleccionan por una prueba de bravura que se hace en la ganadería para tratar de cuidar la mejor genética de la ganadería. Una vez seleccionados, vamos a decir, procrea un semental con una vaca y entonces nace un becerrito. En el momento que nace, como a diario, las personas encargadas de la ganadería están revisando todos los cercados, ven que ha nacido un becerrito. En ese momento se acercan con mucho cuidado y toman al becerrito. A veces la madre, la vaca embiste, a veces el toro, el semental se acerca, puede llegar a embestir, es decir, estas personas ponen en riesgo su vida. Finalmente toman al becerrito para ponerle un aretito con un número y poder registrar su nacencia para a partir de ese momento estar cuidando a ese animal. Revisan que se encuentre en buenas condiciones, porque si el animalito no tiene las patas fuertes o tiene algún problema de visión o de cualquier otro tipo, es necesario apartarlo para terminar, digamos, de criarlo y que pueda regresar con su madre al campo. Si está en condiciones, se queda allí. Pasado un tiempo, a diario se revisa
se le desparasita cada determinado tiempo, se les baña cada determinado tiempo, a diario se les da un alimento especial a base de granos y otros implementos, y se va viendo su desarrollo. Más o menos antes del año, me parece, se les pone un hierro porque ese aretito se le cae, entonces ya no es posible identificarlo, se le pone su número y a partir de entonces se está cuidando a través de registros cómo va el desarrollo de ese animal. Esto ocurre con todos los animales de la ganadería, hembras y machos. A cierta edad se prueba su bravura para ver qué hembras podrían ser madres y también para ver qué machos podrían quedarse en la ganadería a procrear y qué otros machos van a ir a la plaza. Cuando ya alcanzan más o menos los 3 años, se empiezan a apartar algunos machos que irán a una plaza a ser lidiados en novilladas o a los 4 o 5 años como toros a ser lidiados en la plaza. Estos 4 o 5 años son de un cuidado tremendo que tiene que ver con el manejo. Tremendo me refiero a que es un cuidado muy especializado. No es el manejo de cualquier otro bovino, esto ya lo dije antes, no me detendré mucho más, pero sí decir que el ganado bravo embiste en el campo, por lo tanto hay que tener mucho cuidado y mucho conocimiento de distancias, de querencias, es decir, hacia dónde el animal se siente más protegido o en qué lugar es más proclive a atacar, y decir que la bravura del ganado bovino de lidia no es una bravura que se esté defendiendo, no es una bravura que ataque por comida, no es una bravura que ataque necesariamente para defender un territorio, sino es un temperamento de estos animales que necesita en todo caso ser encauzado. El toro de lidia, hablando de los machos, hablando de los toros, también las vacas, son animales muy ágiles, muy fuertes. Cuando digo muy ágiles, lo habrán visto quizá en imágenes, capaces de saltar 2 metros de altura, aún pesando cerca de 500 kilos, muy rápidos, pueden correr a gran velocidad, con una enorme resistencia física y con una particularidad que es esta bravura, una bravura que decimos una bravura muy noble, porque ataca de frente y directo a aquello que le está llamando la atención para atacar. Por eso es que se pueden torear estos animales. Es una bravura que cuando ataca algo no lo va a soltar, que va a bajar la cabeza hasta tratar de tomarlo con sus cuernos. Bueno, esta bravura que digo necesita ser encauzada, no es en sí que necesite intrínsecamente, sino que las personas que admiramos a estos animales, como puede suceder ahí sí quisiera hacer una comparación muy imprecisa, como en otras especies que tienen características maravillosas, como por ejemplo los caballos, y que a veces los seres humanos ayudamos a desarrollar para exhibirlas, para homenajearlas, para venerarlas, para también, desde luego, disfrutarlas. En el caso de los toros, pues tienen estas grandes características que de alguna forma pasarían inéditas si no existiera el toreo en una plaza de toros. Y con esto voy al segundo punto. ¿En qué consiste la lidia de un toro? El toro llega a la plaza con mucho cuidado. El toro es revisado cuando se sube al camión para ir a la plaza. Es revisado su peso, cómo están sus cuernos, cómo está su cuerpo. Cuando llega a la plaza se le vuelve a revisar de manera muy minuciosa, se pesa, se queda en un corral y es cuidado en extremo. Nadie se puede acercar a los corrales más que los mayorales de la plaza, 2 o 3 personas y ya. Nadie puede llamar la atención de los animales porque se pueden dañar los cuernos, porque se pueden pelear entre ellos, porque se pueden hacer otro tipo de daño. Se les alimenta, se les cuida durante a veces un par de días, a veces una semana, y llega el día de la corrida. Ese día se les encierra en un toril, que es como un cuartito, digamos, en el que están más o menos 2 horas antes de la corrida. Ahí se les encierra para que ya no haya ningún tipo de injerencia sobre él. Aquí mucho antitaurino utiliza las mentiras de decir que ahí justamente se les hace daño,
que se les pone pomada en los ojos, que se les ponen toques eléctricos en los testículos, que se les hace cualquier tipo de daño, que se les golpean los costillares. Totalmente falso. Ningún ganadero ni ganadera de ganado bovino de lidia permitiría que eso ocurriera con sus toros, porque ellos cuidan y todos cuidamos que esos animales salgan íntegros al ruedo, íntegros sus cuernos, íntegro su cuerpo, íntegra su bravura y su potencia. Bueno, una vez que el toro sale a la plaza, el torero sale con un trapo, que es una especie de capa, y aquí sucede algo en lo cual vale la pena detenerse. Esa embestida que acomete para atacar, y para atacar, como lo he mencionado antes, puede atacar hasta matar un caballo, hasta matar a otro toro o al que se le ponga enfrente, es decir, son 500 kilos con unos cuernos afilados y que van a atacar y atacar. Ahora, quiero hacer énfasis, este animal no está atacando porque esté encerrado en un ruedo, no está atacando porque se le haya lastimado antes, eso es falso y hay que reafirmarlo. Ese animal empieza a embestir y entonces lo que el torero hace es, con ese trapo, mínimamente desviar la embestida. En ese momento ese trapo se abre, digamos, hacia la cara del animal, el animal ve el trapo y lo que hace es tratar de cogerlo. Entonces lo que hace es bajar la cabeza. Cuando baja la cabeza empieza a perder un poco de velocidad porque le cuesta más trabajo correr con la cabeza abajo, pero lo que hace el torero es aguantar con su respiración, con su temple interior, con su sensibilidad, aguantar cómo esa embestida va pasando delante de él y llevarla con ese trapito, conducirla de manera que se produce un momento de inenarrable belleza, porque es esa acometividad, esa fuerza, esa bravura contra un trapo que más o menos va disminuyendo esa velocidad, atemperándola y conduciéndola. Ese es el primer tercio. El primer tercio consiste en que, como se dice, se le para al toro con ese trapo que se llama capote. Una vez que se le torea, se hacen algunas suertes, viene uno de los puntos más polémicos y de uno de los cuales se quieren restringir con esta nueva ley. Al toro se le pica. ¿Quiénes son los picadores? Bueno, encima de un caballo que está protegido con un peto a través del cual no pueden entrar los cuernos, un caballo, a veces un percherón, es decir, un caballo muy fuerte, va un picador, una persona que se ha entrenado toda su vida para picar a estos animales. El toro es colocado a cierta distancia, quizá unos 10 metros del toro, y entonces cuando ve al caballo, el toro embiste y el picador, digamos, arroja la puya, que es un instrumento como de este tamaño, más o menos, ¿sí? Como un dedo, yo creo, que tiene la punta afilada, una especie de pirámide. Todo lo demás es como un tubito con cuerdas, con una cuerda pues enredada, y que tiene una cruceta para que no entre más de esto en el cuerpo del toro. Esto es lo que entra más o menos. Se le pica y ahí el toro empieza a sangrar. Ahora, eso puede ser muy impresionante para algunas personas, el ver brotar la sangre de un animal. Y esto es uno de los puntos que se consideran sadismo y crueldad, y que algunas personas creen que quienes vamos a la plaza solo estamos esperando ese momento en el que la sangre brota para disfrutar y para estimular nuestro sadismo, para satisfacer una manera sádica de ver la vida. Eso es falso, totalmente falso. ¿Por qué se le hace sangrar al toro en ese momento de la lidia? Porque el toro ha generado muchas endorfinas, ha generado mucho cortisol. Esto sucede incluso en el campo. O sea, el toro es un animal que está con un temperamento pues muy vibrante, digamos, a lo largo de toda su vida. En la plaza, desde luego, eso se ve mucho más excitado. Entonces, al momento de sangrar, el toro se descongestiona. Es decir, a partir de que sangra, se evita que sufra calambres, que pudiera sufrir algún tipo de shock,
cosa que ha sucedido, para que pueda continuar la lidia. Ahora, como había dicho antes, se trata de una herida superficial, aunque efectivamente vemos que brota mucha sangre, el toro no se va a desangrar por esa herida. O sea, como he dicho, cuando un toro es indultado, o sea, cuando un toro no se le mata en el ruedo y se le cura esa herida, el toro está restablecido prácticamente a la mañana siguiente de que ha sido curado, ¿no? Entonces, primordialmente, el objeto de este primer encuentro en el que se hace sangrar al toro es para descongestionarlo. Pero también tiene otro factor. Ese factor es atestiguar esta condición de la bravura, donde después de un primer encuentro con el caballo, se le coloca más lejos al toro y entonces el toro acomete la mayoría de las veces con mucho mayor ímpetu y con mucha mayor fuerza. Se le vuelve a veces a poner, aquí en México se le pone 1 o 2 veces al caballo, en España se pone 2 veces por reglamento. Bueno, después de esos 2 puyazos, se le vuelve a torear con el capote, el toro está descongestionado, el toro empieza, vamos a decir, a templarse. Después viene el segundo tercio, también objeto de mucha polémica, que es el tercio de las banderillas. Las banderillas son unos arpones más o menos de este tamaño, es decir, más o menos medio dedo, un arpón, es decir, una especie de triángulo afilado que está en un palito. Esos 2 palitos se clavan en el morrillo del toro. El morrillo es una zona donde hay una parte de musculatura y de mucha grasa, es esta especie como de jorobita, de bola que tienen los toros atrás. Ahí se clavan las banderillas y que quedan prendidas en la piel del toro. Es decir, se trata de heridas totalmente superficiales. No quiere decir que no sienta el toro, no quiere decir que no le duela, pero no puede ser equiparable ese dolor a la medida que nosotros tenemos de dolor. Una forma de prueba de ello es que el toro acomete al primer par, acomete al segundo par, acomete al tercer par de banderillas, son 3 pares, es decir, 6 banderillas quedan colgando en el cuerpo del toro. Uno de los objetos de esta suerte es precisamente exhibir, y cuando digo exhibir me refiero también a venerar y a observar y admirar la bravura del toro y su agilidad. La persona que pone las banderillas pues va a cuerpo limpio, solo con los palitos, no son un instrumento de defensa ni mucho menos, sino que es una suerte de mucha habilidad y casi de geometría, donde pues la persona que va corriendo corta el terreno del toro y justo cuando está delante de la cabeza del animal clava las banderillas y después sale pues digamos hacia la oreja del toro, ¿no? Bueno, después de esa suerte viene la faena de muleta, que es una faena que dura más o menos 10 minutos. Hasta ahorita llevamos más o menos como 10 minutos de lidia en el ruedo del toro. Después faltan otros 10 minutos, de 10 a 12 minutos, que es la lidia con la muleta. La muleta es este otro trapo rojo que está montado en un palito. Y bueno, es el momento que hoy en día más belleza alcanza y mayor comunión hay entre el toro y el torero. Ya desde el capote hay bastante comunión, pero aquí, como la faena es continua y como la faena dura 10 o 12 minutos, allí el toro es llevado por el torero a una velocidad menor, conducido por el torero, no amoldado, sino comprendido por el torero para poder atemperar y llevar de la mejor manera esa bravura, esa embestida. Muchos toreros no lo logran. Muchos toros están por encima de los toreros, porque no logran descifrar el comportamiento de ese animal. Y pues bueno, ¿qué sucede cuando eso ocurre? Que el público repudia al torero y aplaude al toro. Cuando se logra esa comunión, el público aplaude al toro y al torero. Bueno, el toro es conducido y llevado logrando momentos no solo de enorme belleza, sino de muchísima comunión, porque se trata de esta bravura que antes parecía indómita, que parecía de imposible convivencia, de imposible templanza. De pronto con un trapito es conducida
y llevada a través de una forma de danza donde el torero primordialmente está quieto, o sea, las plantas de sus pies están quietos, lo que se mueve es su cintura, sus brazos y sus muñecas, conduciendo con esta telita la embestida de 500 kilos de un animal que si el torero se equivoca, porque mueve de más el trapito, porque le da miedo y retrae el cuerpo y el toro lo siente, lo que sobreviene es una cornada, que puede acabar con la vida del torero. Al final de esta faena viene la muerte. Y aquí me voy a detener porque tiene que ver con otro punto, quizá uno de los puntos más polémicos de esta ley. ¿Por qué digo, y no solo yo obviamente, sino por qué decimos, por qué sostenemos que es una muerte digna? ¿Hay muerte digna y muerte indigna? Creemos que sí. Quizá la muerte más digna que podría tener un animal sería morir de viejo, ¿no? Morir hasta que se acabe su vida en el campo. Pero como decía al principio, vivimos ya en un momento de nuestro planeta en el que no hay un equilibrio ecológico total, que donde se consigue el equilibrio ecológico tiene sus límites, que los límites de la ganadería no pueden mantener hasta viejos a estos animales por puro placer, porque además no tienen depredadores estos animales, ¿no? Es decir, no se les meten lobos o leones para construir un ecosistema completo. Entonces, estos animales podrían morir o en la plaza o en el rastro. La gran mayoría de la carne que comemos, y esto no es una justificación para la muerte del toro en el ruedo, pero vale la pena tenerlo en cuenta, la mayor parte de la carne que consumimos, quienes comemos carne, viene del ganado de engorda, que vive en unas condiciones, en muchos casos, muy lamentables, durante un año aproximadamente, engordándose, para morir después en el rastro, en condiciones sumamente indignas. En el caso del toro de Lidia, con esto que he relatado de la lidia en la plaza, durante 20 minutos que más o menos llevamos de la lidia, lo que hemos visto, lo que hemos atestiguado, venerado, admirado y honrado, son todas las potencias del toro. Su agilidad, su bravura, su nobleza, su fuerza, su resistencia, su belleza, su ritmo, su temple. Todo esto habría pasado inédito si no fuera la plaza. Eso no es parte de la naturaleza, por supuesto. Es desde la conciencia humana, desde el entender humano, que prefiere desarrollar estas condiciones del animal, un animal al que cuida, para después exponerlo, venerarlo en la plaza. Ahora, viene el momento de la muerte. El momento de la muerte en la plaza, la muerte del toro. ¿Por qué decimos que es una muerte totalmente digna? Primero, porque el toro se encuentra en el centro del ruedo, rodeado de 5, 10, 15, 20, 30 mil personas, que en ese momento guardan silencio para honrar la vida y la muerte de este animal, para acompañar ese momento. Todos guardan silencio. Si alguien grita, todo el mundo lo calla. El torero se pone delante del animal con una espada más o menos de, no sé, como de menos de 1 metro, creo, pero bueno, más o menos así, con una espada y su trapito rojo. El torero pone la mirada en el morrillo del toro, en el lomo del toro, donde va a meter la espada. Y deja caer su pecho en los pitones, solamente mueve el trapo rojo para desviar la embestida y en el mejor de los casos introduce esa espada en el cuerpo del toro. Es decir, el torero que le da muerte al toro pone su vida totalmente en juego, incluso sin mirar los pitones, dejándose caer encima de ellos para introducir la espada. Y creo que ningún otro animal de consumo humano muere
con tantas personas honrándolo, homenajeándolo y acompañando su muerte, y con una persona a quien le da muerte poniendo su vida en riesgo, en juego. Ahora, esto también tiene otra implicación. Esa persona, el torero o la torera que le da muerte, se ha preparado toda su vida, desde muy pequeño, desde los 10 o 12 años, entrenando quizá 6, 8 horas al día, solamente para ese momento, para el momento de la lidia, estos 20 minutos, y sobre todo el momento de darle muerte al toro, para poder estar durante la lidia por lo menos a la altura del toro. Quien no está a la altura de poder con la embestida del toro, ni siquiera llega a vestirse de torera o de torero. Y quien lo hace es repudiado por el público y expulsado, digamos, de la plaza. Es decir, son personas que dedican toda su vida, todo su entrenamiento, su conocimiento, su reflexión, para poder estar a la altura de este animal, poder lidiarlo como de la mejor forma, con la mayor dignidad, y poderle dar esta muerte digna. Ahora, cuando digo también muerte digna, es porque es una muerte muy rápida, cuando se hace bien. Esto no quiere decir que las toreras o los toreros no se equivoquen, y muchas veces fallan. Y cuando fallan, no solamente el público les repudia, sino que sus carreras se ven totalmente comprometidas. Hemos atestiguado carreras quizá prometedoras de toreras y de toreros que se han visto truncadas por no ejecutar bien esa suerte. Y se ven truncadas y repudiadas por los aficionados justamente por la veneración y amor al toro, por procurar esa muerte digna, que es rápida cuando se introduce de manera correcta la espada, el toro dobla, de inmediato se le apuntilla. Ahora, todo esto ocurre a vistas, en el público, y aquí vale la pena otra reflexión. ¿Por qué queremos eludir? ¿Por qué no queremos ver? ¿Por qué queremos voltearnos frente a la realidad de que la muerte existe? De que matamos animales, y de que matamos animales, algunos para consumirlos y otros de manera deleznable, solamente por hacer daño. Bueno, de estos animales que consumimos, entre los cuales se podrían contar infinidad de especies, desde aves, peces, bovinos y otros, particularmente el toro de lidia nos reconcilia en una forma ritual en la que una persona pone su vida en juego para darle muerte a este animal, que al final va a ser también para el consumo humano, lo cual no es en sí la justificación central de la muerte en el ruedo, sino lo otro que he dicho. Pero, además, a vistas de todas estas personas que están en la plaza y que lo están no solamente atestiguando, sino homenajeando y acompañando, venerando. Por eso utilizo la palabra veneración. Es una veneración al momento de la muerte. No es una muerte sádica. No es un gusto por hay que matar todos los animales que se puedan. No es como otras actividades en las que se les da muerte a los animales. Ahí sí no es comparable. Se trata de una muerte muy digna, donde además ese animal que ha formado parte de esa obra que ha sido la faena, pasará a la historia. Todos los toros que llegan al ruedo tienen un nombre. Muchísimos nombres de toros son recordados y venerados muchos años, incluso siglos después de su muerte, por su comportamiento en el ruedo. No sé si haya otro animal de consumo humano que reciba este homenaje, que yo diría también reconciliatorio y ritual frente al consumo que los seres humanos hacemos de otros animales. Bueno, las consecuencias de esta ley. Las consecuencias para la especie del toro de lidia pueden ser muy graves y llevar casi hasta su extinción. ¿Por qué? Como decía, en la ganadería tiene que existir un equilibrio. No se puede mantener a esos animales hasta que mueran de viejos, sin ningún otro propósito, porque se rompería no solo el equilibrio ecológico, sino también el equilibrio económico de la ganadería. Esta nueva ley propone
que el toro que se lidiara en la plaza se regresara a la ganadería. Pregunto, usted, señora jefa de gobierno, ¿usted va a mantener ese animal? ¿Usted lo va a cuidar? ¿Usted lo va a vacunar? ¿Usted lo va a mover en los corrales? ¿Usted o cualquiera de las personas que están protestando a favor de esta ley? Segundo, las ganaderías se verían muy disminuidas y extintas. En relación a la especie del toro de lidia, también se trataría de un acto denigrante porque otro de los elementos de la ley es cubrir sus pitones. Los pitones, los cuernos del toro, están íntegros y claro que pueden herir al torero, porque eso es a lo que los toreros se prestan. Los cuerpos de las toreras y de los toreros están cosidos a cornadas. Tengo muy presente a una matadora de toros mexicana, Hilda Tenorio, cuya cara está completamente reconstruida después de un percance con un toro y su cuerpo está cosido a cornadas. Ella sigue ejerciendo la profesión, sigue enseñándola, ahora tiene una escuela taurina y sigue amando al toro de lidia. Porque a eso se ponen, para eso se entrenan los toreros y las toreras, para eso, para poner su cuerpo. Las personas que están protestando a favor de esta ley, que están en contra de la tauromaquia, ¿pondrán el cuerpo también? ¿Pondrán el cuerpo para su cuidado en el campo o pondrán el cuerpo frente al toro? Ahora esta nueva ley pretende denigrar al toro cubriéndole sus pitones. Es impensable, es mutilar al animal. ¿Para qué? ¿Para qué? La consecuencia es la denigración y la extinción. Consecuencia para las personas dedicadas a la profesión de banderillar y picar toros. Es una profesión dificilísima. Las personas que se dedican a banderillar toros también se entrenan desde muy pequeños, atléticamente, técnicamente, para poder no solamente lidiar con el capote, sino banderillar de la mejor manera. Cuando digo de la mejor manera, se trata a favor siempre de la bravura y de la embestida del toro. Porque no es lo mismo banderillar así, corriendo y antes de que te alcance, que banderillar de frente a los pitones del toro. No es lo mismo mover el capote así trapazos para quitarse la embestida que llevar la embestida. Los banderilleros llevan la embestida, se entrenan para eso todos los días y para banderillar. Esas personas viven de esta profesión. Su profesión está registrada en la Ley Federal del Trabajo como una profesión no solamente lícita, sino además protegida por la Seguridad Social. Bueno, esta profesión lícita y protegida por la Seguridad Social de pronto se vuelve una profesión que no se puede ejercer. Y estas personas automáticamente no solamente quedan desempleadas, sino su profesión se ve extinta, a lo que han dedicado toda su vida. Lo mismo los picadores de toros. Con ello se va también la economía de sus familias y también de las personas dedicadas a la profesión de matadoras y matadores de toros. Así se llama la profesión, matador o matadora de toros. ¿Por qué? Porque matan a los toros a espada para dignificar esa vida y esa muerte, como lo he tratado de explicar hace un momento. Estas personas ya no matarían a los toros, solamente los torearían y los torearían con los pitones cubiertos. Es una denigración tanto para ellos como sobre todo, como he mencionado antes, para la integridad del toro. El mercado, la organización de corridas de toros se vería muy disminuida en tanto se produce un enorme desequilibrio tanto en la ganadería como en las personas que ejercen la profesión como en los aficionados, que dañaría profundamente a la economía de las empresas taurinas. Y finalmente, todas las personas que se dedican a la carnicería con los animales lidiados en la plaza, pues ya no tendrían esta carne que es la mejor carne que se puede consumir, porque como dije antes, son animales que comen de lo mejor, que son desparasitados, que son puro músculo. Existe este mito que se generan toxinas y entonces esa carne no sirve, lo cual es falso, porque es
la mejor carne, es una carne muy magra, es una carne de mucho músculo, sin grasa, y que bueno, pues los carniceros venden a la fecha muy bien y ya no tendrían tampoco ese producto para su propia economía. Consecuencia, ahora, y con esto casi voy a cerrar, de cómo se está tomando esta decisión. Y esto se ampliaría a nuestra vida política. Me siento muy contrariado, pues no sé cómo adjetivarlo, pero pues sí, contrariado, quizá tengo mucha inquietud por cómo está sucediendo esta manifestación, particularmente de muchas de las personas que escribieron en mis posts, donde hay un manifiesto a favor de una corrección política, donde pareciera que está bien decir que no maten y no maltraten a los animales en general, sin conocimiento a profundidad de causa, y entonces se vuelve una moral superflua, una moral muy superficial, donde se desconoce el trasfondo y sobre todo se quiere eludir que la muerte y la sangre existen y que se ejercen. Hay profesiones de carniceros, hay profesiones de matarifes en los rastros, hay profesiones de pescadores, hay profesiones de cazadores de aves para el consumo humano. Y también está esta profesión que nos reconcilia también con este desequilibrio ecológico y de relación con las especies animales en el que vivimos, como lo he mencionado antes. Esta decisión, esta nueva ley, se está tomando apoyándose en esta moral superflua, en esta supuesta corrección política que está en gran medida asentada en una ignorancia. Ahora, no se malentiende ignorancia como algo peyorativo. Nadie tiene la obligación de conocer sobre la tauromaquia. Tenemos el derecho a ser ignorantes en muchas cosas. Yo puedo ser ignorante, no sé, en informática, y tengo el derecho a hacerlo. No tengo por qué necesariamente saber de ello. Bueno, muchas personas no conocen muchas de las cosas que he mencionado y mucho más que no he mencionado y mucho más que tampoco yo conozco acerca de la crianza o del ejercicio del toreo. Los políticos y las políticas, particularmente nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada, se sirve de esa ignorancia para, disfrazada de una corrección política y de una moral superflua, sumar muchísimas personas que se manifiesten en contra de las corridas. A muchas de estas personas se les puede preguntar, ¿ha sido una ganadería de ganado bravo? Y la respuesta es no. ¿Ha sido una corrida de toros? La respuesta es no. ¿Conoces cuál es el entrenamiento del torero? La respuesta es no. ¿Conoces cómo es la lidia? ¿En qué se fundamenta? La respuesta es no. No me interesa, no quiero saber nada. Y entonces sobrevienen los ataques, como los que he expresado al principio de este video, que se manifestaron en los comentarios a mis posts. Basado en eso, la jefa de gobierno elabora esta especie de ley apoyada por partidos a favor únicamente de granjearse ganancia política. Porque en palabras suena muy bien, somos una ciudad progresista, somos una sociedad que privilegia el cuidado y el no maltrato animal, pero no se da cuenta de que con esta ley lo que está privilegiando y lo que está propiciando es el maltrato del toro de lidia, denigrándolo y sobre todo propiciando su extinción. Y peor aún, este ejercicio político se ha llevado a cabo sin consultar ni a los ganaderos, ni a toreros, ni a empresarios taurinos, ni a ninguna de las personas involucradas en esta actividad, sin considerar las consecuencias que he mencionado y sobre todo sin considerar el diálogo como vía de acuerdo. La decisión la tomó la jefa de gobierno, se la manda a un congreso formado por
diputadas y diputados que solamente van a decir sí, porque están adscritos a decir que sí a todas las iniciativas, tanto de la jefa de gobierno, y sobre todo, con ello, mancillando la libertad de decidir sobre nuestra profesión, sobre nuestras aficiones, sobre lo que queremos hacer, sin mancillar la dignidad. El toreo no mancilla ni la dignidad humana ni la dignidad animal. Por el contrario, la privilegia y la exalta. Exalta la dignidad de estos animales y exalta la dignidad de las personas que ejercen esta profesión. Por eso les admiramos tanto. Hasta aquí, más o menos, después de 1 hora y 5 minutos, llega este video que, como decía al principio, lo hago con el propósito, con el afán de incentivar el diálogo, de tratar de transmitir esto que por lo menos en mí sustenta o quiere sustentar argumentalmente y con conocimiento de causa en vivo, es decir, en experiencia. He tenido la oportunidad de vivir, de visitar, de trabajar y de torear en muchas ganaderías. Tuve el enorme privilegio y oportunidad de ir a una escuela taurina o a varias escuelas taurinas, de ejercer la profesión de novillero durante un tiempo de mi vida. Y tengo también el privilegio y oportunidad de seguir aprendiendo y reflexionando acerca del toreo, leyendo, escuchando a las personas que saben. Y por mi profesión actual como dramaturgo, director de teatro, actor y docente, pues también tengo el gran privilegio quizá de dedicarme en gran medida a pensar, a reflexionar, y por eso es que creo en que es mucho mejor conversar, dialogar, antes de ponernos a atacar y antes de, no sé, reaccionar desde una visceralidad que pues probablemente acaba denigrándonos un poco más. Deseo que muchas de las personas que comentaron, como lo expresaron ahí, varios de ellos, amigos, conocidos, colegas, por delante el respeto, por delante preservar la dignidad de nuestros interlocutores e interlocutoras. En ese sentido, las decisiones políticas no se pueden tomar atropellando a la población, mucho menos a la población que va a ser afectada, como en este caso. Y menos aún atropellando a toda una especie animal. Quiero, ya para concluir, ponerme de verdad a disposición aquí en el estudio, aquí en la casa, en un parque donde deseen, a que conversemos, dialoguemos, debatamos acerca de esto. Ojalá la jefa de gobierno también lo hiciera, porque pues ella no solamente tiene la opción, sino la obligación de hacerlo. Gracias.